Hola, hola y bienvenidos a mi canal Invocando a Fisher. Nos encontramos en un nuevo episodio de Aperturas para principiantes, esta sección en la cual estamos estudiando los principios y los fundamentos del juego, sobre todo para los jugadores que apenas están comenzando con el maravilloso ajedrez. Y hemos estado en el tema del desarrollo y el día de hoy voy a dar un último ejemplo mucho más reciente, aunque ya es del 2004, pero evidentemente es mucho más reciente que el ejemplo que vimos de Morphy del siglo XIX. Y en este ejemplo vamos a ver también cómo en el ajedrez de élite también se cometen errores e imprecisiones con el tema del desarrollo en plena apertura. Así que sin más dilación vamos a ver este tema tan importante. Esta es una partida de Magnus Carlsen, actual campeón del mundo, contra Sergei Dolmatov. Carlsen jugó caballo F3, la apertura Reti, que me han visto jugarla en el gran desafío, y Dolmatov contestó F5. Esto es una apertura holandesa. No es de nuestro interés ahorita profundizar en las líneas, esquemas, variantes de las aperturas, sino tratar en particular el tema del desarrollo. Entonces, esta jugada es un tanto curiosa. No es una de las jugadas habituales en la defensa holandesa, pero tiene un propósito. Y el propósito es controlar la casilla E4 e impulsar el peón de E2 hasta E4 para luchar de forma radical contra el control que ejerce el peón de F5 sobre E4. Lo normal en este tipo de aperturas es que las negras luego jueguen el peón de E a E6, este a D5 y este a C6, creando un centro bastante fuerte conocido como el muro de piedra. Pero justamente adelantándose bastante a ese plan, Carlsen juega D3. Las negras entonces cambiaron en este caso su línea de apertura y juegan D6, y las blancas consecuentemente con lo que ya había anticipado juegan E4. Y en este caso Dolmatov jugó E5 y se ha transpuesto por otro orden de jugadas a la defensa filidor, en una línea que no es tan conveniente para las blancas, sobre todo porque vamos a ver cómo esta diagonal, que ya lo hemos estudiado, se debilita y el punto F7 queda bastante débil, que sobre todo para los principiantes es importante estar recordando que el punto F7 es el punto más débil para las negras y el punto F2 el punto más débil para las blancas. Entonces, Magnus Carlsen sacó el caballo C3, las negras jugaron caballo C6 y aquí Magnus decidió capturar, a lo cual las negras también recapturaron. Y este es un punto importantísimo en lo que vamos a estudiar el día de hoy, porque el pensamiento moderno, una de las características del pensamiento del siglo en el que nos encontramos, es precisamente el pensamiento flexible, porque generalmente, sobre todo cuando apenas está iniciando, se es muy radical con los conceptos y con las ideas que se tienen. Pero Magnus, un jugador muy adelantado ya en ese entonces para nuestra época, lo vemos más ahora, realiza esta jugada, D4. Podríamos pensar que es una pérdida de tiempo en vista de que pudiese haber hecho esta jugada en un solo tiempo, haber jugado desde D2 a D4 directamente, pero no es así, porque Magnus se está adaptando a la nueva posición. A lo cual las negras contestaron caballo por D4. Existía la posibilidad de jugar E4, que es una jugada interesante, pero Magnus Carlsen hubiese hecho D5 y la posición se hacía extremadamente compleja, porque después de caballo C7 vendría la jugada caballo G5, atacando con dos piezas el peón, con el caballo de C3 y el de G5, y a la posible caballo F6 las blancas jugarían F3 y se abriría la columna E con una posición bastante ventajosa para las blancas. Y notemos que este peón también le cede la casilla del caballo a G5. Por esa razón, Dolmatov capturó con el caballo, lo cual es un tanto dudoso. Las blancas jugaron, peón por, y las negras toman con la dama. ¿Por qué es dudoso? Vamos a entenderlo. La dama en esta posición central, que no puede ser atacada en este momento por ninguna pieza, va a desempeñar una labor de ataque bastante potente. Ahora, a oponerse directamente con la dama F6 le sigue dando de todas maneras la iniciativa a las blancas porque jugarían el alfil N3. Además, recordemos lo que habíamos dicho, que después de un cambio
Al capturar quedando una pieza desarrollada, eso le da una ventaja a quien queda con la pieza jugando, que en este caso es las blancas. Muy bien, entonces las negras jugaron caballo F6. Aquí nos damos cuenta que el peón de C2 está suelto, y muchos nos podríamos preguntar por qué no tomar este peón directamente, porque se pierden muchos tiempos en la apertura. Además, este alfil podría quedar expuesto a algún tipo de ataque que podría ser usado a favor de las blancas. Por eso Dolmatov no capturó. Además, también Magnus no tiene ningún reparo en entregarlo porque a él le interesa el desarrollo y no la ganancia de material, algo que hemos estado tratando también en otros videos. Las negras jugaron C6, la intención es hacer la jugada D5 o posiblemente B5 para tratar de expulsar este alfil de la fuerte casilla C4 que controla esta diagonal que ya habíamos mencionado con anticipación. Y las blancas juegan alfil G5. Podemos ver que hay ciertos paralelismos, ciertas similitudes con la partida de Morphy, y ahora las blancas también tienen la posibilidad del enroque corto o del enroque largo, algo que es bastante interesante. Las negras jugaron B5, las blancas jugaron el alfil a B3, y nos damos cuenta que en la partida de Morphy también hubo un ataque similar, no exactamente con las piezas en la misma posición, pero sí el ataque B5. Y vemos que las negras están atrasadas en desarrollo y con el rey en el centro, y en cambio a las blancas les falta solo una jugada para finalizar su desarrollo y continuar su ataque manteniendo la iniciativa. Entonces las negras ya intentan enrocarse, pero no pueden hacerlo. Fijémonos que no lo pueden hacer en el flanco de rey por la presencia del alfil, la cual dificulta por un buen tiempo que esto suceda. Vamos a ver entonces cómo respondieron las blancas. Las blancas se enrocan largo. Las negras juegan dama de 7 y las blancas traen la última pieza a jugar, la cual es esta torre que clava el alfil y al mismo tiempo genera una fuerte presión sobre el rey que permanece en la columna E. Y aquí podríamos pensar que las negras ya pueden enrocarse largo, pero resulta que no. Las negras jugaron rey de 8. Vamos a ver qué pasaría si las negras enrocan largo. Enrocarse largo sería un grave error por la jugada admirada G4. Y este peón no se puede tomar, porque si las negras capturan el peón, las blancas simplemente juegan torre por alfil y después de dama por alfil, y como el caballo está clavado, las blancas terminarían ganando 2 piezas por la torre. Y en este caso, en dado caso de, en este punto, retirar el alfil, este alfil no se puede retirar. Si este alfil se retira, por ejemplo, a G6, vendría este alfil clavando la dama, ganando la partida. Por esa razón, las negras jugaron rey de 8. No tienen otra opción más que quitar el rey. Y aquí es donde nuevamente encontramos otra similitud con la partida de Morphy, porque Magnus está decidido a no dejar escapar a su rival y juega torre por E7. Una combinación que Magnus obviamente había previsto ante lo que estamos observando, porque después de dama por viene la jugada dama F4. Es una jugada muy interesante porque el alfil queda atacado, pero fijémonos que también está atacado el caballo y está atacado el punto D6 por la dama y por la torre, que ahora va a entrar en juego por la casilla D6 capturando. Entonces las negras jugaron alfil D7 justamente con la intención de crear una barrera entre la torre y el rey, porque van a capturar aquí, pero entonces eso le da el chance a las blancas de jugar caballo E4, reforzando el ataque sobre el punto. Evidentemente las negras no pueden capturar aquí porque el caballo está clavado, simplemente las blancas ganarían la dama. Y ahora lo que se amenaza es caballo por caballo y después alfil por caballo, o alfil por peón, perdón, después de que se retome, clavando la dama. Entonces, las negras jugaron D5. Las blancas capturaron y esta era digamos, el recurso aparente que tenían las negras para salvarse, pero en este caso Magnus juega dama D4 y está amenazando caballo por D5 y la torre de H8 está cayendo, y de esta forma salvan el alfil, ganando también 2 piezas por una torre en esta combinación, más el rey en el centro seguiría
bastante mal y finalmente colapsaría esta posición. Sin embargo, vamos a verlo. Si peón por caballo por D5, si toma el caballo, tomarían la torre de H8 y la partida finaliza con muchísima ventaja por parte de las blancas, porque también están entrando en D5 por la torre y por el alfil. Muy bien, es una partida que también se gana en 21 jugadas, eso significa que es una miniatura que tiene, como lo mencioné hace un rato, algunos momentos un tanto parecidos a los de Morphy, y vemos cómo las generaciones o las primeras generaciones de maestros, de los maestros más fuertes, han dejado un legado enorme para los jugadores actuales, y eso nos incluye a nosotros. Muy bien, con esto finalizamos el tema del desarrollo y vamos a continuar con un nuevo tema en el siguiente episodio. Recuerden que esta sección es principalmente para los principiantes, para los nuevos en el juego. Cuando finalice esta serie, que va a ser una serie bastante larga, vamos a pasar ya a aperturas para jugadores de un nivel superior. Así que gracias por acompañarme y nos vemos en el siguiente episodio o en la siguiente sección del canal. Chao, chao.